Muy buenas tardes. Son las 7 de la noche. Estamos junio 2, miércoles. Un placer estar con ustedes. Unas pequeñas noticias rapidísimas. Abrimos la iglesia, el templo. Ya fuimos a ver, ya pusimos unas estaciones para recibir, usted pueda limpiarse las manos. Y ciertas seguridades para que usted pueda estar asistiendo el domingo y estar con nosotros si es que usted lo desea. Vamos a seguir teniendo Facebook Live, o sea, usted puede vernos en Facebook Live también y seguir los estudios que estamos haciendo. Siempre estamos continuamente haciendo estudios para que usted tenga una comprensión. Les digo, yo utilizo una especie de método que me ayuda mucho, que es más o menos el método que utiliza el apóstol Pablo. Así se explica, ¿no? El apóstol Pablo, digamos, tiene una línea así, una línea, y toca un punto acá y después se va por otro lado y toca otra vez el punto, se va por otro lado y toca otra vez el punto y se va por otro lado y toca otra vez el punto. O sea, vuelve a tocar siempre los puntos. Y por eso es importante seguir a veces los estudios. Hoy día quiero tratar de algo que en inglés es muy popular, se le dice born again, o sea, nacido de nuevo. Y muchos se autotitulan born again, born again, born again, y es algo así. Y lo que quisiera tratar es lo que siempre les digo a ustedes, es cómo puede afectar eso a nosotros aquí y ahora, o sea, here and now. Cómo puede ser hoy día y entender lo de born again. ¿Qué es entender? Porque a veces ni siquiera se entiende. El gran principal de entre los judíos, que era muy importante en los judíos, que era Nicodemo, que después proveyó la tumba para el Señor, se le acercó a Jesús un día y le dijo claramente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí. Esto de nacer es bien importante, sobre todo para los judíos. Tal vez usted no lo entienda, porque usted viene ahora de un movimiento eclesiástico de iglesias que se desarrolla a través de cruzadas, campañas, donde hay un predicador, donde hay una persona que habla y después invita a que levanten la mano, pasen adelante y hagan una oración después, y así se ha acostumbrado con el tiempo. En el caso de los judíos es más increíble, no existe eso de evangelismo, no existe eso de ir a predicar, no existe eso de que tú puedes levantar la mano y si entiendes pues te vuelves judío. En el caso de los judíos, la única manera de poder ser judío es individual, y siendo individual es naciendo. O sea, los judíos nomás crecen por familia, crecen porque tienen hijos. Por eso para ellos es muy importante, y la aseveración que hace pues Proverbios, que hace los Salmos sobre los hijos, sobre los nietos, es importante, y la importancia que tiene. O sea, el pueblo judío solamente crece por hijos, no crece por evangelismo, no crece porque vamos a hacer cruzadas, campañas, ven a recibir tu milagro. Eso no crece, ni creando conspiraciones, ni creando nada. Simplemente crece por nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo viene a predicar a los judíos, viene a predicar a todos, otra vez introduce ese concepto que nos lleva a algo individual, no institucional, sino individual. Y esto es bien importante. Y dice bien claro: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un poco difícil de entender, sobre todo para esta persona, donde dice cómo voy a hacer eso, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hace una gran diferencia.
Tú puedes nacer de carne, unión de mujer con este hombre, y nacer de dos padres. Tú puedes hacer eso. Y ese es nacer de carne. Y otra cosa es nacer de espíritu. Otra cosa es, como diría la Biblia, ser engendrado por Dios. Ser engendrado de Dios. Nosotros empezamos el cristianismo con eso, que el Señor engendra a través de María a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios haciéndose hombre. Un poco difícil a veces entender todo esto, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia. Ahora, para mí el entender esto de nacer de nuevo es importante, porque no solamente se trata I'm born again, y no se trata solamente de crear un sistema en que yo levanto la mano, paso adelante y soy born again, sino tiene que haber algo mucho más grande, y lo primero es el entendimiento de que he nacido de nuevo. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Ser nacido de nuevo quiere ser nacido del Espíritu Santo. Ser nacido de nuevo significa que eres engendrado de Dios. Eres engendrado por el Espíritu Santo. O sea, es un cambio total. Y esto se logra a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por creer en ese sacrificio, por entregarte al Señor Jesucristo, es que puedes entender y ser engendrado por Dios. Es un proceso, como les dije, difícil de entender, y lo pueden analizar y estudiar en la palabra de Dios. Luego ver varios versículos para que lo ayuden y para que tomen en serio esto de que uno es hijo de Dios. Uno es nacido de nuevo en el Señor y por voluntad de Dios. En Juan capítulo 12, en Juan capítulo 1, el verso 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, es bien importante, ¿no? Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no son engendrados por cuestiones de hombres, ni de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y lo dice bien claro, es recibirlo al Señor, es entender. Para poder recibir tú en la época bíblica, y los judíos lo podían entender, y creer en su nombre, tenías que saber quién era Dios. Tenías que haber leído bastante. Tenías que haber entendido bastante. No era cuestión de contar un testimonio que se me mueve el corazón, levanto la mano y por emoción yo voy ahí, o escuchar una canción y sentí que todo. Porque todo el mundo quiere acercarse a Dios. Dios ha escrito su ley en el corazón de todos los hombres. Todos los hombres pueden entender. Por eso es que hay tantas religiones, por eso hay tanto de todo. Me acuerdo cuando trabajaba en la selva ayudando a los misioneros, me quedaba sorprendido cómo podían entender las tribus más primitivas el concepto de Dios. Y la razón era sencilla, porque Dios había escrito en sus corazones su ley. Dios le había dado la capacidad de comprender, de entender lo que era Dios. Y por eso esta palabra, aunque a veces es difícil de entender, conforme usted va leyendo, conforme usted se acerca a Dios, Dios le da ese entendimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Escuchen esto ya, y lo puede repetir varias veces: ser hechos hijos de Dios. Incluso se puede preguntar: ¿soy hijo de Dios? ¿Esto de hijo de Dios realmente es para mí? ¿Qué significa eso de ser hijo de Dios? Y comenzar a hablar con tu Padre, orar con el Señor y preguntarle a tu Padre. Los cuales no son engendrados de sangre, y eso es importante, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. La Biblia dice sino de Dios, pero se sobreentiende al leer que son engendrados de Dios. O sea, Dios es lo que hace, los hace criaturas. ¿Se acuerdan ustedes de Efesios capítulo 2:10? Ustedes son criaturas mías, son hechura mía, preparados para buenas obras. O sea, todo esto significa que el Señor es el que nos hace sus hijos. La muerte del Señor Jesucristo es para que nosotros seamos sus hijos, tengamos una relación con Él. No es para evitar solamente el infierno, no es para que después de muerte, o sea, tengas un vacilón toda tu vida y no vayas al infierno levantando tu mano y creyendo, sino para que vivas una vida de hijo y padre, o padre e hijo con Dios,
y puedas entender eso. Ahora, la Biblia nos dice bien claro que cuando nosotros nos convertimos, lo convertimos porque lo leemos, porque lo queremos. Para poder recibir, para poder creer en su nombre, tenemos que entenderlo, tenemos que leerlo. Y por eso está la palabra de Dios. Si no, no entenderíamos nada de eso. Algo pasa con la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos, que al leerla se te abre el entendimiento. Como les he dicho yo a ustedes varias veces, yo no fui a ninguna iglesia, yo agarré una Biblia de la biblioteca de mi papá, la comencé a leer y cuando la comencé a leer se me abrió el entendimiento a la palabra de Dios. Ahora, te voy a decir, yo estaba buscando a Dios, estaba buscando una respuesta y yo creo que mi corazón estaba preparado para eso, porque Nietzsche leyó, era hijo de pastor, Nietzsche leyó, era hijo de pastor, leyó según lo que leí una biografía, leyó 30 veces la Biblia y escribió Dios ha muerto. Hay muchas personas que leen la Biblia y les parece una fantasía, les parece que no tiene nada que ver con ellos y hasta se molestan por leer la Biblia. En mi caso fue todo lo contrario. La vez pasada un científico me dijo que era curioso que él creía en la Biblia, le aprendió ciencia y se convirtió. Y yo era al revés, yo era científico, leí la Biblia y me convertí. Por eso es tan importante entender eso. La Biblia es una relación, es una revelación de Dios y una relación, nos enseña a tener una relación con Dios. Por eso no hay conversión solamente por emoción, no hay conversión por algo, sino cuando alguien habla realmente todo lo que es la palabra de Dios y te la dice y te lleva a entender la palabra de Dios. Todas las personas que escucharon a Pedro, no era que escucharon a Pedro nomás, sino que ya tenían el Antiguo Testamento en su corazón. Eran personas que iban a celebrar una fiesta para el Señor. Iban a celebrar una fiesta con todo su pueblo, con toda su nación. Y siendo bien claro, Pedro dice esto: siendo renacidos, o sea, nacemos de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice bien claro por qué: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la herramienta que Dios usa para engendrarte y para que seas su hijo. La palabra de Dios, como te dije, es algo un poquito grande de explicar. Lee Hebreos capítulo 4, verso 12, donde la espada es más cortante que una... O sea, la Biblia es una espada, o sea, la palabra de Dios es una espada, es más cortante que una espada de dos filos, ¿no? Y dice bien claro el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y es bien importante esto de entender no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque si bien nacemos por la palabra de Dios, lo entendemos es porque la palabra de Dios trabaja en nosotros. Acuérdate que en Hebreos 4.2 dice que nos ayuda a discernir del bien y del mal. Entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Algo pasa cuando entra la palabra de Dios, donde cambia tu conducta, cambia todo lo que dice la palabra, que Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Cambia, eres poderoso para conquistarte a ti mismo, tienes un amor para los demás y no solamente eso, sino tienes control de todas las cosas. Y nosotros lo que más veo cuando hablo con personas, cuando hablo con cristianos que no tienen eso, es que pierden el control. Pero Dios te puede dar ese control porque te da una simiente que no es corruptible. No es una teoría, no es algo, sino es una acción de Dios y viene de una simiente incorruptible. Bien importante entender eso, porque al entender esto, podemos aprender de alguna manera que venimos de un Dios santo y tener en serio esto y comenzar a buscarlo, a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios y comenzar a buscar una relación. Una cosa es ir a una iglesia, sentarse un domingo
escuchar un sermón, dar un poco de dinero y regresarte a tu casa y tu casa sigue en lo mismo, tú sigues sin dominio personal, te molestas y tienes que justificar y decir que no hay perfecto, que todas las personas se molestan, que todas las personas pecan, que todo, porque tú no has aprendido ni siquiera que tienes poder, ni que tienes amor y no tienes dominio propio. Pero no has aprendido porque no te han enseñado bien sobre la simiente incorruptible. La simiente incorruptible es una naturaleza que entra en ti, donde tú eres sellado para siempre y comienza a ver esos cambios. Y esos cambios vienen de Dios, no vienen de ti. Es el problema que a veces nosotros creemos que es nuestro esfuerzo, el asistir, el orar, el eso no, es que empieza de Dios. Y Dios pone el querer como el hacer en tu corazón, como el amor por su palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pablo lo explica más claro y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El problema acá es que nosotros siempre relacionamos salvación con infierno. O sea, salvación para infierno, como que eso nos sirve para después de muertos. Pero la verdad, salvación, la palabra salvación significa ser completo. Ser completo, o sea, eres completo porque tienes una comunión con Dios, porque eres engendrado de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro total satisfacción y plenitud en Dios, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es la parte que es el ser engendrados por Dios. O sea, usted recibe el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, pero es después de haber oído la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Y por eso es importante leer. Por eso a todo el mundo le aconsejo, si usted va a mi iglesia, le voy a pedir que lea la Biblia. No le voy a pedir que escuche solamente mis sermones, porque no le va a servir de nada si es que usted no lee la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que memorizar la palabra de Dios, tiene que amar la palabra de Dios, tiene que gozarse en la palabra de Dios. Y eso es importantísimo porque es la manera como que yo soy engendrado por Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo? Soy sellado por el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. No se trata de que alguien te dijo, yo era borracho y ya no soy. Yo era drogadicto y ya no soy. Yo era un sinvergüenza y ya no soy. Porque a veces siguen siendo o caen de nuevo y tenemos que ser misericordiosos para que se levanten de nuevo. Y solamente por testimonios es que nosotros andamos. Y no es testimonios, es la palabra de Dios. Es leer la Biblia, es leer la palabra de Dios. Por eso es bien claro entender. Y una vez que eres sellado, significa que nadie lo puede remover. Nadie lo puede sacar. Y eso trae consecuencias. Trae algo bien grande. Trae características en ti que son grandes. Por eso es lo que más me sorprende, es que el creyente no se preocupa en sus características, sino solamente en sus emociones. Pero son características que el Espíritu Santo, en 1 Juan, capítulo 3, acá en el capítulo 2, el verso 27, dice que tú vas a ser enseñado por el Espíritu Santo. El Señor en el capítulo 14 dijo que era necesario, 14 Juan, que era necesario que el Espíritu venga, que Él le va a acordar todas las cosas que yo les he hablado, que Él vivirá en ustedes. Y por eso es importante entender, cuando el Espíritu Santo muere en ti, hay un cambio tremendo. Hay un cambio tremendo. Cuando digo hay un cambio tremendo, dejas el pecado de lado. Dejas los errores de lado, porque estás con Dios. Pero cuando vas a un sitio donde nomás es puro testimonio y pura canción, tú no has entendido. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, la que te defiende para que puedas entender que puedes ser libre de toda falta, de todo pecado, y puedes vivir una vida santa al lado del Señor. Por eso el Señor inspiró
al apóstol Juan para que escriba lo siguiente sobre la simiente de Dios, esa simiente incorruptible que permanece en él. Escuchen esto ya. El que practica el pecado, es claro, dice la Biblia lo dice esto, ya yo no lo digo, no tiene idea cuántas interpretaciones, justificaciones he escuchado para eso, pero la Biblia lo dice ya. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para parar a esto del pecado, de aquel que practica el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, siempre me preguntan, ¿quiere usted decir, pastor, que usted no peca? ¿Quiere decir que usted nunca ha pecado? Es que hay que entender esto. Cuando tú entiendes esto, tu compromiso es mucho más grande con Dios. Cuando Dios habita en ti, cuando tú eres consciente de la presencia de Dios, tu compromiso es mucho más grande de Dios. Es como yo les he explicado, cuando veo parejas que están mal, que son referidas porque ya no tienen remedio, y vienen a mí para hablar conmigo, las parejas parecen ángeles. Parecen como si amaran todos los días, nunca se hablan una mala palabra, nunca se dicen un insulto, nada, y en la casa se matan. ¿Por qué ellos no son así como son en la casa? Porque son conscientes que yo estoy presente. Porque yo estoy presente es que ellos moderan su vocabulario. Porque yo estoy presente es que ellos se comienzan a hablar. Incluso el esposo dice, bueno, tú primero. El esposo dice, no, tú primero, cuando en la casa ni es tú primero, ni es primero, sino es insulto tras insulto. ¿Por qué se insultan en la casa? Porque yo no estoy. Porque si yo estuviera en su casa, ellos ya no se insultarían, ya no se gritarían. ¿Y por qué? Porque son conscientes de mi presencia. Y es lo mismo que yo le explico cuando son conscientes de la presencia de Dios en su vida. Son conscientes de esa simiente de Dios que permanece en ellos. O sea, Dios está con ellos. Si usted puede guardar silencio y portarse bien porque yo estoy presente, usted puede hacerlo si tiene conciencia de la presencia de Dios. Si tiene conciencia de esa simiente del Señor. Pero no le enseñamos eso a nadie, que Dios está presente, no lo alimentamos. ¿Por qué? Porque solamente lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te convence, es la que pone, la que te da entendimiento de que tú eres hijo de Dios y que tú tienes una simiente de Dios. Te da entendimiento que los que practican pecados son del diablo. ¿Cómo dice el que practica pecados del diablo? No puedes racionalizarlo. Pues si todos pecan, todos son eso, bueno, todos son del diablo entonces. Pero dice la Biblia que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es importante, es de Dios, no es tu intención, ¿no? Mira, si tú tratas de decirme, ¿ya? No voy a pecar, vas a pecar. Si tú dices, no voy a mentir, vas a mentir. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en la obra de Dios, en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo derramó su sangre en la cruz para librarte, para rescatarte de tu vana manera de vivir. Está en 1 Pedro, por si acaso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Uy, no tiene cierto lo que me han dicho. No practica significa que peca, pero no continúa practicando. Es adúltero, pero deja un día y regresa otra vez a la iglesia. Se droga, pero después deja por un tiempo y vuelve. No. Esa es la gran obra del Señor Jesús, hacerte libre del pecado. La Biblia dice bien claro que cuando te bautizas mueres para el pecado y resucitas para el Señor. Capítulo 6 de Romanos. Puedes leerlo. Y a veces no entendemos eso, porque no nos interesa, son simplemente sermones bonitos. Y ahora que está de moda la conspiración, el nuevo orden, que Rothschild, que Rockefeller y que tanta tontería, pero yo sigo siendo el mismo, fallando, el mismo, cayendo día a día, porque no me han enseñado de la importancia de la palabra de Dios. Y en lugar de concentrarme en conspiraciones, concentrarme realmente en la palabra de Dios. Porque apareció el Hijo de Dios para eso, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche esto, todo aquel que es nacido, otra vez, es necesario nacer para entrar al reino de los cielos. Te lo voy a volver a leer porque es importante. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. La Biblia dice acá en 1 Juan, capítulo 3, el verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Ok? Nacido de Dios. ¿Cuál es realmente, cuál es la señal? ¿Cuál es la característica de aquel que es nacido de Dios? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios, porque el Espíritu Santo, la simiente de Dios permanece en él y se trata de él. Otra vez te vuelvo a repetir, trata de no gritar, trata de no perder tu genio, trata de hacer eso, vas a fracasar. Porque se trata de la obra de Dios, aquel que murió en la cruz, que va a trabajar en ti. Lo que tú tienes que hacer es el entendimiento, decirle, Padre, quiero honrarme, entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable a ti, y voy a transformar mi mente y no me voy a acostumbrar a este mundo. ¿Por qué es bien importante entender esto? Porque la simiente de Dios permanecerá en ti. Lo que Dios ha sembrado, eso se trata la diferencia. El de este mundo no puede recibir la simiente de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Y el Espíritu Santo tú lo recibirás, pero no lo recibirá el mundo, porque no lo puede recibir ni lo conoce. Y no puede pecar, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y por qué la simiente de Dios permanece en él? Porque tengo conciencia de la presencia de Dios, porque sé que Dios está conmigo donde él vaya, como fue con Josué, como fue con Moisés, como fue con el Señor Jesucristo. Porque Dios está siempre conmigo, no puede pecar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Tendremos que arrancar esta página? ¿O reinterpretarla? Porque interpretamos la Biblia mirando al costado, como todos son imperfectos, entonces la Biblia nos enseña que somos imperfectos. No, que todos sean imperfectos no significa que la Biblia esté equivocada. Solamente que no hemos entendido el trabajo que hace el Señor Jesucristo en nosotros, el que pone su simiente, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, es tan importante, ¿no? O sea, es claro, pero ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no entendemos eso? ¿Sabes por qué? Porque creemos que es tu esfuerzo, creemos que es tu prédica, creemos que la manera que tú oras, la manera que haces tú, pues, vigilia, y eso es religión. No, es la manera de entender a Dios, la manera de tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha empezado esto. Usted no lo empezó, usted ni entendía eso. Usted lo entendió porque alguien se lo ha contado. Tal vez un Pedro, tal vez alguien. O en mi casa, porque agarré una Biblia de una biblioteca, de la palabra de Dios. Pero no es porque usted ha hecho un esfuerzo o ha entendido por gracia soy salvo, por acción de Dios. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la gracia? La gracia es toda acción que proviene del amor incondicional de Dios. Por una acción de Dios que envió a su Hijo, tú eres salvo. Tú puedes ser completo. Puede ser una realidad en tu vida eso que no practica el pecado, que no decepcionas a tu familia, que no eres infiel a tu esposa, que no caes en drogas, que no caes en ira, ni caes en mentiras, porque Dios está contigo. ¿Qué? ¿Es difícil entender eso? Parece que es difícil, porque como decía una hermana, me decía, pastor, todos mienten, pastor, todos pecan, pastor, todos son infieles, pastor, todos son tentados. Una vez un pastor me preguntó, hermano Douglas, ¿usted nunca ha mirado a una mujer con deseo? ¿Sabes qué? Solo Dios sabe eso. Pero es el Dios el que te prepara. Dios es el que hace la obra en ti, el que limpia tu mente, limpia tu corazón. Nosotros debemos dejar que Dios actúe en nosotros y veremos eso. Veremos poco a poco que andamos en Dios y no andamos en el pecado. Estando persuadido de esto, dice la palabra de Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios empezó la buena obra, la perfeccionará, cada día la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel, hermano. Acuérdate esto ya, Dios es fiel. Dios, cuando te dice algo, cuando te dice,
bien claro. El que es de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, te dice esto el Señor a través del apóstol Juan, ¿ya? 1 Juan capítulo 3, el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es por tu esfuerzo. Porque dice bien claro, porque la simiente de Dios permanece en él. Es Dios trabajando en ti que evita que tú practiques el pecado. Y eso es lo que hace. El apóstol Pablo fue muy difícil, incluso consintió la muerte de un gran siervo de Dios. Pero él pudo entender esto. Y le explicó tal vez a la iglesia más pecadora, le explicó esto. De que Dios es el que nos cuida. En pocas palabras, la pregunta no es, pastor, ¿usted peca? Para ver si el pastor miente. Sino la pregunta es, pastor, ¿Dios hace que usted evite el pecar? Esa es la pregunta. Pastor, ¿Dios lo libra de pecar? ¿Dios lo libra del pecado? Dios evita, y eso es lo que trató de explicar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo explica de esta manera. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Otra vez ya, repite eso, pero fiel es Dios. Y por eso es que usted no va a pecar. Si usted intenta, mire, si usted intenta ser bueno, ser cariñoso, sentarte con cara, ay, te amo, hermanita, y hablar tu testimonio desde el púlpito, y decir, y reclamar, y declarar, tú vas a caer más que todo y te vas a dar cuenta que vas a practicar el pecado de que la simiente de Dios no está en ti. Pero cuando confías en Dios y entiendes que es Dios el que hace el trabajo, es totalmente, es aquel que dice, todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquel que dice, miren, ustedes son hechura mía y los he preparado. Aquel que dice que la palabra de Dios está hecha para que usted llegue a ser perfecto. Que la iglesia está diseñada para que usted llegue a la plenitud de Dios. Todo eso es obra de Dios, ni siquiera esfuerzo suyo. Lo que usted debe hacer es entregarse al trabajo. Como les digo a ustedes, primero habla con tu padre y la segunda cosa es, Padre, escudriñame y ve si hay camino de error en mí y apártalo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y otra vez voy a volver a repetir esta parte que es importantísimo. Pero fiel es Dios. Otra vez ya, pero fiel es Dios. ¿Fiel para qué? ¿Para qué es fiel? Si me están tentando, ¿para qué es fiel? Yo lo que no quiero es tener tentaciones. No, las tentaciones no van a parar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Escuchaste? No soy yo el que dice que el Señor predica perfección. No soy yo el que dice que el que está en el Señor, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, es Él. ¿Por qué? Porque la obra que Él comenzó la va a terminar. Es su obra. Él evita que tú caigas en pecado. Y por eso tienes una comunión con Él. Desarrollas la conciencia, la presencia de Dios y evita que caigas en pecado. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y escuchen esto, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es obra de Dios. El no pecar es obra de Dios. El decir que todos pecan es no creer que Dios es capaz de conservarte del pecado. Es no creer que Dios es capaz de, a través de su sangre, limpiarte de toda maldad, guardarte, darte la salida. Y ese es el problema que ha habido en la iglesia. Porque tú ya no puedes diferenciar entre uno que va a la iglesia y entre uno del mundo. Es tan difícil ahora. No entiendes casi nada. Pero cuando entiendes esto, que eres hijo de Dios, que tienes la simiente de Dios y que permanece en ti, que Dios siempre está contigo,
Él va a poner el querer como el hacer. Verás bendición alrededor, verás amor, verás paz y darás fuerzas a todos los que se te acercan. Dios quiera que me pueda entender. Esto no se trata de religión, asistencia a una iglesia o asistencia a otra iglesia. Se trata de una relación bien íntima con Dios. Una relación íntima con Dios donde tú vas a comprobar que el versículo 1 Juan 3:9 es una verdad. Tal vez verás a los costados y dirás que la gente peca. O tal vez tú mismo dirás que pecas. Pero deja que el Señor haga el trabajo en ti y te saque el pecado. Pero no solamente te limpie el pecado y constantemente vuelvas a pecar, sino que evite que caigas en pecado. Conoce la salida que Dios tiene para ti, porque dice bien claro, que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios quiera que me pueda entender esto, porque es importante. ¿Por qué? Porque veo adulterios, veo personas que fallan a sus esposas, veo personas que fallan a sus esposos, pero sobre todo veo padres que fallan a sus hijos. Veo personas que por dinero son capaces de hacer cualquier cosa, hasta poner un negocio que se llama iglesia, simplemente para ganar dinero, autotitularse apóstoles, obispos, autotitularse profetas, cuando lo único que están interesados realmente es en el amor al dinero. Y caen en pecado, se divorcian, pelean, hacen todo y tienen que justificar. Sus hijos están sin cuidado, sus hijos están sin respaldo, porque no le han dado las herramientas del entendimiento. Hijo, tú eres engendrado de Dios. Hijo, tú tienes la simiente de Dios. Y por eso, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Porque tiene la simiente. Y el que tiene la simiente de Dios en él no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque Dios evita que peques. Es bien importante entender eso. Y Dios quiera que lo puedas entender. Cuando lo pude entender, en mi vida cambió totalmente, ¿sabes? Siempre era el esfuerzo de Douglas. Pero me di cuenta que no era el esfuerzo de Douglas, sino que era el rendimiento de Douglas. Mi relación con el Padre. Y la relación con el Padre me lleva a ser bendición para otros, bendición para los demás. Sé que hay muchos que me van a preguntar, esposas de pastores me han preguntado, pastores me han preguntado, pero usted no peca. Siempre están así preocupados de eso, porque ellos ven que en su casa hay pleito, ven que en su casa hay discordia, ven que en su casa hay totalmente desarmonía, no hay armonía. Y es porque no han permitido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la siga haciendo y la termina. Y es porque no han permitido de aquel que juntamente con la tentación te hará la salida. No han permitido eso, sino fácilmente se rinden al pecado. Dios quiera que me haya entendido hoy día, porque para mí es importante, porque eso es entender que usted nació de nuevo, que tiene la simiente de Dios en usted. Pero esa simiente lo lleva a una vida de santidad, a una vida y a una iglesia donde usted crece, todos crecen, nadie es ignorado, nadie. No, ahora nosotros creemos que el número da salud a una iglesia. No, si este pastor es increíble, de una iglesia de 10,000. No, 10,000 que conozcan al Señor, 10,000 que no practiquen pecado. Y ahí diremos que has hecho un buen trabajo, que le has enseñado del Señor Jesús. Porque al final, uno no peca por la relación personal que tiene con Dios, cuando Dios es más profundo en cada minuto de su vida, cuando controla tu mal genio, cuando controla tu ira. Y tú decís que la ira a veces es justificable cuando hay injusticias, cuando hay víctimas. Es cierto. Pero con todo, el mismo Señor trabajará en ti. Voy a orar para que usted entienda y si lo puede compartir con otra persona, y me gustaría que ponga sus comentarios no solamente en Facebook, sino también en el canal de YouTube, y pueda compartir en el canal de YouTube y ponga sus comentarios. Me gustaría contestarle,
Yo he visto muchas preguntas y muchos comentarios y estoy agrupando las preguntas para tomarlas directas. Pero yo creo que esa es una buena pregunta. ¿No practica el pecado el que es hijo de Dios? ¿O la Biblia se equivocó? ¿O hay que interpretarlo de otra manera? ¿O hay mentiras chiquitas, mentiras grandes, mentiras el otro? Eso, pecaditos pequeños, pecaditos el otro, que todo el mundo mira. No, póngase usted a pensar. Póngase usted a pensar. La Biblia no creo que ha fallado. Lo que ha fallado es la enseñanza. Porque usted sí puede llegar a ese momento. Usted puede llegar al entendimiento que el poder de Dios es mucho más grande. El amor de Dios es mucho más grande. Y te ama a ti y te quiere librar del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oremos, hermanos, y pidamos por el papá de Marcel. Es una muchacha que asistía a nuestra iglesia y su papá está muy mal, ha sido operado de un aneurisma al corazón y se está recuperando, y le voy a pedir a Dios que cuide a su papá y lo termine a sacar. Es el doctor Moisés, él es médico y es una bellísima persona, igual que su esposa. Y oremos por él, igual que su hijo Moisés, también se llama Moisés, y Marcel, que he tenido el gusto de conocerlos y haber sido parte de su vida en un momento. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por Ángel y por la familia de Ángel, que su papá, Ángel Cedeño, falleció. Y oremos porque le dé las fuerzas en este momento y el gran entendimiento. Y oro por usted para que pueda entender esta enseñanza tan profunda y tan importante. Y le traiga a usted esa libertad que tanto necesita, de adicciones a pornografía, adicciones a mentiras, el control de su genio, la indiferencia a los demás. Todo eso lo puede hacer Dios. Tal vez usted no lo pueda hacer. La palabra de Dios combinada con la acción de Dios lo puede hacer. Acuérdense que Él es Padre, Espíritu Santo, y entra hasta lo más profundo de nosotros. Que Dios lo bendiga. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza y porque podamos entender. Padre, te pido que al que ha entendido, tú le des esa victoria. Y no solamente le des esa victoria, sino que su vida sea sal y luz para todos los demás, Señor. Pero a todas las personas que puedan ver que pueden vivir libres del pecado, que tu palabra no se equivocó, sino que tu palabra es una afirmación, Señor. Y por eso para mí es importante que lo entienda. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dios quiera que lo pueda entender y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto te lo pido, Señor, y te pido por la familia del doctor Moisés, por Marcel y Moisés y su esposa, Señor. La esposa del doctor Moisés, te pido que tú los bendigas, bendiga tu gracia y levantes a este gran doctor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Los veo el domingo 6 en el templo, pero voy a tener una cámara igual así como la tengo para aquellas personas que les gusta verme predicar en pijama. ¿Ok? O sea, las que no quieren ir a la iglesia por obvios motivos, por protegerse, o simplemente pues porque quieren aprender así. Pero les digo, ir a la iglesia es bien lindo, se encuentra con los hermanos, se saluda con los hermanos y tiene una comunión muy hermosa. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye bye.